Imagina estar frente a algo tan sagrado, tan inmenso, que el aire parece desaparecer de tus pulmones. Imagina ver, con tus propios ojos, el trono de Dios, alto, glorioso, envuelto en humo, y rodeado por criaturas celestiales con 6 alas que claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. El suelo tiembla. El templo se llena de humo. Y tú te sientes completamente expuesto ante el Creador. Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. En el vídeo de hoy, conocerás la historia impactante y olvidada por muchos de un hombre común que fue elegido para una misión divina. Advertir a reyes, confrontar naciones y revelar un futuro que aún se está cumpliendo. Su nombre es Isaías. Y lo que él vio, lo que vivió y lo que anunció puede cambiar la forma en que ves el mundo espiritual. Isaías no fue simplemente otro profeta. Fue el heraldo de una revelación celestial devastadora y portador de mensajes que los hombres no querían escuchar. Su llamado no ocurrió en un lugar tranquilo, ni fue hecho con palabras suaves. Ocurrió en medio de una visión que rozaba lo apocalíptico. El templo temblaba, los serafines volaban, y la presencia de Dios era tan real que Isaías se deshizo ante ella. «¡Ay de mí!», gritó, «estoy perdido». Pero en ese mismo instante, un ángel tocó sus labios con una brasa viva, símbolo de purificación y misión. Fue ahí donde todo comenzó. Isaías se convirtió en la voz de Dios en medio del caos, en una época marcada por una crisis moral, política y espiritual. Durante su ministerio, el pueblo de Dios estaba dividido, y no solo geográficamente. Había 2 naciones, Israel al norte y Judá al sur. Pero la división más peligrosa era espiritual. Las personas habían abandonado los mandamientos. Los líderes se habían corrompido. La idolatría se esparció como plaga. Y los poderosos cerraban los ojos ante los necesitados. Isaías fue llamado para ser la conciencia profética de una generación ciega. Caminaba por las calles de Jerusalén viendo altares paganos, rituales vacíos e injusticia contra huérfanos y viudas. Pero no guardaba silencio. Su voz era como una trompeta. Decía: Jerusalén se ha vuelto como Sodoma, llena de heridas, de orgullo, de pecado. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que vives en un mundo donde lo correcto se ha vuelto equivocado y el mal se celebra como virtud? Incluso ante tanta podredumbre moral, Isaías veía más allá. Visualizaba un futuro en el que un remanente sería salvado, donde la justicia prevalecería y la presencia de Dios habitaría de nuevo entre los hombres. Esa tensión entre juicio y esperanza atraviesa todo el libro de Isaías, y también nuestras vidas. ¿Cuántas veces sentimos que no merecemos perdón, pero aún así Dios nos ofrece redención? Isaías veía al pueblo como una viña que Dios había plantado con amor, pero que solo producía frutos amargos. Y aún así, el Creador no destruyó todo. Él ofreció una invitación: venid y razonemos. Aunque vuestros pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Un mensaje poderoso que sigue resonando hoy. ¿Crees que Dios puede transformar completamente tu historia, por más manchada que esté? Y todo comenzó con una visión. Una visión celestial tan intensa que Isaías pensó que moriría. Pero no murió. Fue transformado. Se vio indigno, pero fue purificado. Se sintió incapaz, pero fue capacitado. Y ante el llamado divino, ¿a quién enviaré? Él respondió con valentía: heme aquí, envíame a mí. Tal vez esa también sea tu respuesta hoy. Tal vez Dios te esté llamando, en medio de tu miedo, tus fallos, tus dudas. La pregunta es: ¿estás dispuesto a decir sí? Porque quien responde al llamado, cambia destinos. Isaías, un hombre común, fue lanzado a una batalla espiritual donde el enemigo era el pecado institucionalizado. ¿Y lo más impresionante? No huyó. Dijo sí. Ahora, prepárate. Vas a descubrir lo que Isaías vio sobre el futuro de las naciones,
y puede que te sorprendas al ver cuánto sentido tienen esas visiones aún hoy. Si piensas que la Biblia es solo historia pasada, estás a punto de cambiar de idea. Durante los años en que Isaías ejerció su ministerio profético, el panorama de Judá era desolador. 4 reyes pasaron por el trono: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías. Cada uno dejó su huella, unas buenas, otras desastrosas. Uzías comenzó bien, pero cayó en la soberbia y fue atacado por la lepra. Jotam mantuvo cierto orden, pero no transformó el corazón del pueblo. Acaz fue un completo desastre, sumergiendo a Judá en la idolatría e incluso sacrificando a su propio hijo en rituales paganos. Ezequías, en cambio, intentó restaurar la fe en Dios. Imagina ser Isaías en ese contexto. Cada rey con un temperamento distinto, una política diferente, una teología propia. Y en todos ellos, un denominador común: el pueblo seguía rebelde. ¿Alguna vez te sentiste como si nadaras contra la corriente, intentando mantener tu fe en un mundo que te arrastra lejos de Dios? Isaías caminaba por Jerusalén con los ojos de quien ve más allá de la apariencia. Veía la ciudad como la ve Dios, manchada de sangre, disfrazada de religión, pero vacía de justicia. Los líderes se vendían, los jueces favorecían a los ricos, los comerciantes engañaban. Y el pueblo seguía ciego. La palabra de Dios en su boca era dura: ay de la nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Comparaba a Israel con Sodoma, y no por casualidad. Era una acusación grave. Pero no hablaba por odio, hablaba por amor. Un amor que arde en el pecho y clama por transformación. Y quizá esa misma denuncia aún sea válida para nuestro tiempo. ¿No será que hoy también practicamos una religión de apariencias, mientras ignoramos al huérfano, a la viuda, al pobre y al extranjero? Pero no todo era juicio. Isaías también hablaba de promesas. Tenía visiones que iban más allá del caos. Veía un futuro donde Jerusalén se convertiría en el centro espiritual del mundo. Donde las naciones dejarían sus espadas y las convertirían en arados. Donde nadie más aprendería a hacer la guerra. Venid, subamos al monte del Señor, decía, como quien nos invita a volver al origen de la fe. Esa mezcla de juicio y esperanza es lo que hace a Isaías tan fascinante. Él nos muestra que Dios es justo, pero también misericordioso. Que Él disciplina, pero también restaura. Que Él destruye, pero con el propósito de reconstruir sobre fundamentos firmes. ¿Y tú, sobre qué fundamentos espirituales estás edificando? ¿Estás listo para el día en que todo será sacudido? Uno de los aspectos más desafiantes de la misión de Isaías era lidiar con la arrogancia del pueblo. No veían la necesidad de cambiar. Continuaban con sus fiestas, sus cultos, sus negocios, como si nada estuviera mal. Isaías llamaba a eso cura superficial, tratar el cáncer del alma con maquillaje espiritual. Dios, a través de él, advertía: si queréis y me obedecéis, comeréis lo mejor de esta tierra. Pero si rehusáis, seréis devorados por la espada. Una elección clara. Una consecuencia inevitable. Isaías ofrecía el camino, pero no obligaba a nadie. Sabía que el arrepentimiento es una decisión personal. ¿Y tú, has escuchado el llamado de Dios o has cerrado los oídos por miedo a la verdad? Si esta historia ya está tocando tu corazón, comenta amén y sigue con nosotros en esta jornada. Piensa un momento, ¿y si fueras el único en saber que algo extraordinario está a punto de suceder en el mundo? ¿Y si vieras, mucho antes que cualquier otra persona, que un Salvador vendría a sanar corazones rotos, restaurar la justicia y vencer la muerte con su propia sangre? Eso fue lo que Isaías vio. En medio de una sociedad corrompida, recibió visiones tan detalladas sobre un futuro redentor que aún hoy nos dejan sin aliento. Profetizó con precisión la venida del Mesías, describiendo no solo su llegada, sino también su carácter, su misión y su dolor. Esta no es solo otra profecía bíblica. Es la revelación más emocionante y poderosa del Antiguo Testamento.
y todavía habla directamente contigo. Isaías reveló que el Redentor no vendría con gloria visible, sino como un niño, un hijo nacido para llevar algo mayor que cualquier trono humano. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, escribió el profeta. Y el principado estará sobre sus hombros. Los títulos que se le atribuyen son impresionantes: admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No son solo nombres, son declaraciones de identidad. Isaías estaba describiendo a alguien que vendría del cielo, pero nacería entre nosotros. Alguien divino, pero revestido de carne. Y todo eso alrededor de 700 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Te imaginas lo que es cargar con semejante revelación por tanto tiempo sin ver su cumplimiento? Pero Isaías no se detuvo en la promesa del nacimiento. Fue más allá. Mucho más allá. Describió con detalle la misión y el corazón del Mesías. En otra profecía, el profeta habla de un descendiente de Isaí, padre de David. Del tronco de Isaí saldrá un retoño, y de sus raíces un renuevo. Ese hombre, lleno del Espíritu de Dios, con sabiduría, poder, entendimiento y temor, sería el rey ideal. Un líder justo, que juzga con equidad, defiende a los débiles y no se deja llevar por las apariencias. Su reinado sería tan pacífico que incluso los animales salvajes vivirían en armonía. El lobo con el cordero, el león con el ternero. Isaías veía un mundo restaurado, un Edén redimido. ¿Puedes imaginar un tiempo donde no haya más miedo, ni injusticia, ni muerte? De eso hablaba él. Sin embargo, el punto más impactante del mensaje de Isaías está en el capítulo 53. Allí, el profeta revela a un siervo que sufre. Un hombre de dolores. Alguien rechazado, despreciado, sin atractivo especial. Pero ese siervo cargaba con algo invisible, nuestras culpas. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías escribe como si estuviera al pie de la cruz, siglos antes de que existiera. Fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Quien lee estas palabras y conoce la historia de Jesús, sabe que su cumplimiento es innegable. Isaías no solo predijo a un Redentor, él vio la cruz, el dolor, la redención. Y lo más asombroso, Isaías revela que ese sufrimiento no fue en vano. El siervo se entregaría, sí, pero vería el fruto de su sacrificio. Sería exaltado. Justificaría a muchos. Todo parte de un plan divino que une justicia y misericordia. Isaías no solo nos dio la promesa del Mesías, nos reveló el porqué del sufrimiento de Jesús. Un precio pagado por amor. Un sacrificio voluntario para restaurar lo que el pecado había destruido. Esa es la esencia del Evangelio, ya anunciada en el Antiguo Testamento. ¿Y tú? ¿Ya reconociste ese amor profundo? ¿Has permitido que su sufrimiento transforme tu historia? ¿Alguna vez te preguntaste cómo sería oír directamente de Dios el futuro de las naciones? Isaías lo oyó. Y lo que él reveló puede ser más relevante hoy que nunca. Entre sus visiones de gloria y redención, hay una parte que muchos ignoran. Una serie de profecías poderosas y aterradoras sobre el destino de imperios enteros. Babilonia, Moab, Egipto, Tiro, Damasco, Edom, Arabia. Ninguna nación escaparía del juicio divino. Lo que Isaías vio no fue solo el colapso de antiguos reinos. Era un mensaje codificado sobre el orgullo, la idolatría y la consecuencia inevitable de abandonar al Creador. ¿Y lo más inquietante? Muchas de esas visiones están comenzando a alinearse con los eventos actuales. Babilonia fue el primer objetivo. Isaías la describe como un símbolo de arrogancia mundial. Una ciudad que se creía invencible, pero que sería humillada repentinamente. He aquí que el día del Señor viene, terrible, con furor y ardiente ira, para convertir la tierra en desolación.
Él veía la destrucción de Babilonia como una señal profética del juicio de Dios contra toda soberbia humana. Y entonces, en un lenguaje que trasciende el tiempo, dice: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Muchos interpretan este pasaje como una doble referencia, al rey de Babilonia y a la caída de Lucifer. Isaías no hablaba solo de historia, sino de la guerra espiritual detrás de ella. ¿Te has imaginado que estos textos milenarios también apuntan a lo que ocurre tras bambalinas en nuestra realidad actual? Otras naciones también fueron juzgadas. Moab fue condenada por su orgullo. Egipto, por su confianza en su sabiduría y fuerza militar. Tiro, la potencia comercial, sería destruida y luego restaurada, con sus riquezas dedicadas al Señor. Damasco se convertiría en un montón de ruinas. Edom y Arabia quedarían envueltas en tinieblas y desolación. Isaías profetizó todo esto con detalles impresionantes. Pero más allá de la superficie, cada una de estas naciones representa actitudes que aún vemos hoy: codicia, idolatría, confianza en el hombre en lugar de en Dios. ¿Y los resultados? Siempre los mismos: caída, vergüenza y ruina. Esto no es solo una lectura histórica. Es una advertencia profética. ¿Estamos repitiendo los mismos errores de milenios atrás? Isaías va aún más lejos. Tiene una visión del juicio global. Toda la tierra será sacudida. La alegría desaparecerá. Las ciudades quedarán desiertas. Los pueblos dispersos. Describe un mundo tambaleante, sin rumbo, donde la maldad ha alcanzado niveles insoportables. La tierra tambaleará como un borracho y será sacudida como una hamaca. Es imposible no hacer paralelos con el Apocalipsis. Pero lo más impactante es que Isaías vio todo esto mucho antes de que Juan escribiera su revelación. Ya hablaba de un tiempo de oscuridad, de crisis espiritual y de colapso civilizatorio. ¿Crees que estamos viviendo los ecos de ese tiempo? ¿Que los terremotos, las guerras y el caos moral no son aleatorios, sino señales de algo mucho mayor? Y en medio de esa visión sombría, Isaías entrega algo extraordinario. Una promesa. Ve el fin del sufrimiento. Ve a Dios preparando un banquete en el monte Sión para todos los pueblos. Ve al Señor secando las lágrimas de todos los rostros y destruyendo la muerte para siempre. Este es nuestro Dios. En Él hemos esperado, y Él nos salvará. Incluso después de anunciar el colapso, Isaías señala hacia la redención. Esto nos muestra que el juicio de Dios nunca es sin propósito. Él sacude al mundo para que el remanente despierte. ¿Alguna vez sentiste que tu fe pendía de un hilo? ¿Has experimentado un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma? Isaías conocía ese cansancio. Y fue precisamente en ese punto que Dios le hizo anunciar uno de los mensajes más hermosos de toda la Biblia. Tras tantos capítulos de advertencia, juicio y caída, surge un nuevo tono. Un suspiro. Un alivio. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Es como si Dios, después de revelar la tormenta, extendiera los brazos y dijera: ahora es tiempo de sanar. Isaías se convierte, entonces, en el mensajero de la esperanza, de la restauración, de un nuevo comienzo. Ese cambio de tono no es solo literario, es espiritual. Habla directamente contigo, que tal vez te sientas agotado, abandonado o distante. El capítulo 40 de Isaías es un abrazo en forma de profecía. Nos muestra a un Dios que no solo juzga, sino que también levanta. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Esa frase no es poesía barata, es una promesa eterna. Isaías describe al Creador como alguien que mide las aguas en la palma de su mano, que pesa los montes con balanza, pero que también conoce a cada una de sus ovejas por su nombre. Y las cuida, con ternura, con fidelidad, con un amor que no falla. ¿Ese es el Dios al que sirves? ¿O todavía lo imaginas distante, airado e indiferente?
Isaías rompe esa imagen distorsionada y presenta el verdadero carácter de Dios. Fuerte, sí, pero increíblemente amable. En medio de la promesa de consuelo, Isaías también trae una verdad poderosa. La confianza en el hombre siempre falla, pero la confianza en Dios es inquebrantable. Él denuncia el error de buscar ayuda en alianzas humanas, como hizo Judá con Egipto. Hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda, que se apoyan en caballos, pero no miran al Santo de Israel. Esta advertencia aún resuena para nosotros. ¿Cuántas veces confiamos más en estrategias, dinero, contactos o fuerzas humanas que en la providencia divina? Isaías nos invita a invertir esa lógica, a hacer de Dios nuestro primer recurso y no el último, a depender de Él en todas las circunstancias. Y cuando eso sucede, llega la paz. La dirección se revela. Y lo imposible se vuelve posible. Isaías también nos presenta al siervo del Señor como un modelo de mansedumbre y fortaleza. Él no grita, no impone, no rompe lo que está herido, pero establece la justicia con firmeza. Ese siervo sería luz para las naciones, abriría los ojos de los ciegos y liberaría a los cautivos. Esta descripción es más que simbólica, es una referencia directa a Jesucristo. Isaías veía, con siglos de anticipación, a un Redentor que no sería solo el Salvador de Israel, sino de toda la humanidad. Veía el plan de Dios expandirse, acogiendo a extranjeros, eunucos, pobres y despreciados. Es como si gritara, hay lugar para ti también. No importa quién seas. Si escuchas y respondes, eres parte. Y entonces Isaías toca un punto sensible, la religión sin justicia. Denuncia a los que ayunan para impresionar, pero siguen oprimiendo a los débiles. ¿Es este el ayuno que he escogido?, pregunta el Señor. Y luego él responde, ¿no es más bien este el ayuno que he escogido? Que desates las ligaduras de la maldad, que liberes a los oprimidos, que compartas tu pan con el hambriento. Dios no quiere rituales. Quiere transformación. Quiere que nuestra fe se convierta en acción. Que la adoración se manifieste en misericordia. Que el Evangelio se convierta en pan sobre la mesa del necesitado. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios. Y esa es la fe que Isaías nos llama a vivir. El libro de Isaías no es solo historia, es una alerta viva. Sus palabras atraviesan los siglos y nos hablan hoy. Fue el profeta que vio la gloria de Dios, anunció juicios severos, pero también reveló al Mesías con detalles impresionantes. Nacido de una virgen, rechazado, herido por nuestras transgresiones y exaltado por su obediencia. Su mensaje es claro, incluso en medio de la caída, aún hay redención. Isaías nos muestra un Dios justo, pero lleno de misericordia. Un Dios que juzga el pecado, pero nunca abandona a los que se arrepienten. Él no llama a los perfectos, sino a los dispuestos. Y tal vez hoy Dios te esté llamando a ti. Isaías respondió, heme aquí. ¿Cuál será tu respuesta? Entonces, si este mensaje tocó tu corazón, no lo ignores. Este es el momento de alinearte con Dios, de dejar atrás el miedo y la frialdad espiritual, y reavivar tu fe. Comenta ahora, heme aquí, Señor, háblame si sientes ese llamado. Tu testimonio puede alcanzar a alguien que necesita esperanza hoy. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para recibir nuestros próximos contenidos. Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.